Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, Ecuador. Y aquí otra vez estoy con ustedes, por suerte, Sheila Schwartz, en Israel a tu alcance. ¿Cómo les ha ido esta semana? Hoy, queridos amigos de Riobamba y del mundo, vamos a seguir con la historia de nuestro querido Israel. Ya vimos el primer segmento, la primera parte en el programa pasado. Así que vamos a continuar un poquito con los hechos. Habíamos llegado a un periodo histórico bíblico que se llama el periodo cananeo, porque esa parte donde geográfica se llamaba Canaán. Esto está en el milenio 3 hasta el siglo 6 antes de Cristo aproximadamente. Y las poblaciones seminómadas que había en esa zona de Canaán cruzaron el Jordán y se volvió más a trabajar en la ganadería. A partir de ese entonces, antes de Cristo, en esa época comenzó un movimiento donde había asentamientos en las diferentes regiones y empezó a haber menos tribus, una disminución de las tribus, como les nombré antes, las tribus moabitas, las tribus fariseas, las tribus amenitas que vivían en la zona junto a la tribu cananita. La existencia había una ciudad muy importante, cananea, que se llamaba Ourosalem. Ese nombre, Ourosalem, por supuesto, es muy parecido al actual nombre de la capital verdadera de Israel, que es Jerusalén, que en hebreo se dice Yerushalayim. O sea que ya en esa época, imagínense, ya había una ciudad con un nombre muy parecido a la de Jerusalén, que ya estaba certificada en los escritos antiguos y comprobado. Fíjense la antigüedad de la que estamos hablando, desde que existe Jerusalén. Pero hacia el 1850 a.C. también existía la ciudad de Ascalón, que nos parece súper parecida, por supuesto, a la famosa ciudad de Ashkelon actual que existe en Israel, que yo ya les conté, que he ido varias veces, que queda en el sur de Israel, en la zona del desierto. Fíjense la antigüedad de la ciudad de Ascalón, ya existía en esa época la misma ciudad que tenemos ahora, bordeada por el mar Mediterráneo, con hermosas playas que existe en Israel hoy en día en la zona del sur. Esa ciudad llamada Ascalón se convirtió en la capital del reino y era el puerto más activo sobre el mar Mediterráneo. Y sigue siendo hasta hoy una ciudad no tan activa porque tenemos la ciudad de Tel Aviv, que es más activa en Israel, pero también sigue existiendo la famosa ciudad de Ashkelon, que cada día está más bonita, llena de edificios nuevos que se van construyendo hasta el día de hoy, que yo estuve recientemente. Continuando con esto, las tribus de Israel empezaron a emigrar hacia Canaán desde el sur de la región caucásica. Estamos hablando del periodo que corresponde a la época donde existieron los tres famosos personajes que existieron, que son la base del judaísmo actual: Abraham, Isaac y Jacob, que abarca hasta el 1650 a.C. O sea que estamos contando qué estaba pasando en esa época con las tribus canaanitas que vivían entre otras tribus importantes y que fueron emigrando hacia la región caucásica. Y cómo se va formando de a poco nuestro querido Israel en la época bíblica. Esto parece que no, pero esto es totalmente importante y muy interesante, que en esa época de la historia bíblica ya hubiera una ciudad a la cual se le llamaba Ourosalim, que es muy parecido a lo que es Jerusalén, y que ya en esa época hubiera una ciudad que se llamara Ascalón, como Ashkelon, que existe hoy en día. Ya estamos hablando de la antigüedad de las pruebas arqueológicas e históricas de el nacimiento de nuestro querido Israel desde la época bíblica. No nos estamos refiriendo, por supuesto, a la época moderna, que es otra cosa, cuando fue la independencia y cuando fue votado la existencia del Estado moderno de Israel como existe hoy en día. Estamos contando la historia
de las antiguas tribus en la época bíblica, en la época del éxodo judío, en la época de Abraham, Jacob, Isaac, para la formación de la tierra que se va a llamar Israel, con el tiempo. En ese momento no se llamaba Israel. Pasamos a la etapa del dominio egipcio. Como ustedes saben, ¿por qué festejamos la Pascua judía? Y tuvimos un segmento donde hemos hablado sobre la Pascua judía extensamente, donde conté por qué nos reunimos, por qué festejamos el Pesaj, como se dice en hebreo. ¿Por qué? Porque los judíos fueron esclavos para el faraón de Egipto en un periodo de la historia. Entonces, repito, se festeja la Pascua judía para recordar que los judíos también fuimos esclavos en Egipto, y que tuvimos que liberarnos de un faraón gracias a la ayuda de Elohim, o sea, de Dios, que nos ayudó a salir de Egipto. Por eso se celebra con alegría la Pascua judía. Generalmente se celebra a principios de abril y hay días feriados en Israel, varios días feriados que lo celebran. Entonces, en la época del dominio egipcio, como decía, algunos hebreos fueron esclavos y comienza el éxodo judío. Pero vamos a quedarnos por ahora en esta época. Los dejo con el éxodo judío de cuando los judíos fueron liberados de Egipto, para continuar la semana próxima con el próximo segmento, porque es muy largo lo que estamos contando sobre la historia bíblica de Israel, para que la vayan imaginando, porque todo esto que estoy contando está en el propio Israel. Se ve en sus propias calles, se ve en los museos, en la arqueología, en la historia, en Israel. Ya solo estando allí, su propia historia está contada en las propias calles. Caminando por Jerusalén se ve todo esto que pasó en la época bíblica, porque hay cerámicas en los museos que demuestran y están demostradas que pertenecieron a esta época, vasijas que fueron construidas por los cananeos pertenecientes a esta época, bandejas, artesanías que demuestran símbolos judíos, pero eso empezó después, como la menorá, por ejemplo, que es un candelabro. Entonces todo esto demuestra sin lugar a dudas la historia bíblica de Israel hasta el día de hoy. Los dejo, queridos amigos, hasta la semana que viene con otro segmento histórico de Israel a tu alcance conmigo, Sheila Schwartz. Leitraot como siempre, y hasta la próxima. Que pasen muy buena semana. Gracias.